el otro día vi en Twitter un video que para serte franco, me voló la cabeza. Era la interpretación de lo que estaba pasando en una sala de una cafetería a través de una cámara de seguridad. Y daba dos datos. La cantidad de cafés que servía una cajera, o sea, una mesera en este caso. Entonces, índice muy simple para medir productividad. Y los minutos que estaba una persona sentada, uno de sus clientes. Y yo decía, igual, familia emprendedora, tenemos algunos negocios. Y decía, qué importantes son esos datos y qué difícil sería hacerlo, medir eso hace algunos años, ¿no? Tendría que alguien sentarse a ver todas las cámaras de seguridad y aún así habría ciertos sesgos, ¿no? Entonces, igual, no sé si me puedes contar algún caso ya como bien puntual de alguna solución que han implementado ustedes, de algo que transformó o cambió por completo algún negocio. Se me ocurren varios ahorita, Tenemos tiempo. pero, pero voy a tomar tu ejemplo, ¿ya? De una. Todo lo que tú acabas de mencionar se basa en una tecnología que se conoce como computer vision. Y quiero hacer dos reflexiones cuando te mencioné este caso. Uno, el cómo funcionaba antes y por ende cómo está funcionando ahora. Y por otro lado, el cómo puedes revolucionar todo lo que está sucediendo a partir de eso. Primero, el cómo funcionaba antes, cómo funciona ahora. Construir esos modelos que te hagan ese tipo de datos antes era muy difícil y costoso. O sea, eran grandes corporaciones que desarrollaron esta tecnología que permite hacer reconocimiento de imágenes y a partir del reconocimiento de imágenes permitía empezar a identificar patrones y esos patrones se convertían en datos y esos datos luego entraban en un modelo de inteligencia que te permitía utilizarlo. Hoy en día las versiones de ChatGPT 4 y algunas otras versiones de algunos modelos de AI que ya reconocen imágenes te permiten construir esto mucho más rápido y a un mucho menor costo. Lo cual realmente genera una capacidad mucho más grande de, ok, ahora puedo generar muchos casos de uso que antes tal vez me hubieran costado bastante tiempo hacerlo. Y te doy un ejemplo. Hace poco estuvimos haciendo un proyecto de servicio al cliente en el que todas las llamadas que reciben al call center siempre se quedaba al final de la llamada la típica encuesta y a partir de esa encuesta generan KPIs y ven cómo les va. Pero ¿cuánta gente cuelga las llamadas antes de siquiera haber tenido toda la conversación? Y es un ok, convirtamos ese audio a texto, primer paso. Transcripción. De texto, en cambio, saquemos un análisis de sentimiento y digámosle cuál es el sentimiento que tiene la persona o el que llamó con la empresa. Y veamos si entonces es un buen momento de llamarle y intentar venderle algo nuevo o de hacer una llamada de rescate para evitar perderlo. Pero te imaginas lo que es pasar de antes que una persona alce el teléfono y escuche la llamada en el back solo para saber si es que realmente la llamada era buena o mala versus ahora que simplemente lo tienen automatizado y reciben un reporte rápido que dice estas llamadas fueron buenas, estas fueron malas. Y en las malas, por si acaso esto fue lo que resaltó como negativo, positivo, etcétera, etcétera. Y lo recibes. El caso de uso era espectacular. Nos demoramos como 6 meses, un poco más, hasta 9 meses en construirlo, liberarlo y sacarlo. Con ChatGPT hace poco estimamos cuánto nos costaría replicar el mismo caso y era 2 meses, 3 meses. Wow. Y lo más complicado del proceso, ¿por qué toma 2 meses, 3 meses? Es porque necesitas mucha data para seguir alimentando. Entonces tienes que generarle como un aprendizaje continuo al modelo hasta que realmente lo interpreta y lo hace. Esto para entender que las capacidades tecnológicas se han ampliado de una forma brutal y eso nos permite llegar muy rápido al mercado con distintas soluciones. Ahora sí, casos que han cambiado. El caso que te acabo de mencionar es un caso que es muy interesante, que cambia la perspectiva de los negocios, pero que al final del día no necesariamente es transformacional. Sí. Porque, dime. Algo que quería complementar ahí, que es que incluso en estas encuestas, a veces solo el generar la encuesta causa dos diferentes cosas para mí. La primera es que a veces sí te molesta, porque dices, voy a contestar la encuesta, y te tienen 30 segundos en espera. Y es como, ya te cambió el sentimiento. Y tú puedes incluso poner bueno, pero ya estás molesto porque te hicieron esperar. Y segundo, desde una perspectiva de experimentación, siempre que
te das cuenta que te están analizando, tu decisión cambia, ¿no? Por eso es súper interesante que cuando le analizas a alguien sin que esta persona sepa, realmente estás obteniendo información real, ¿no? Eso es lo que más me vuela la cabeza. Que estás identificando el sentimiento de cómo se comunicó un cliente. En serio, es increíble la época en la que vivimos. Y cuando veíamos esto, cuando lo construíamos a mano, por así decirlo, Sí. se basa en qué tono te está hablando, qué palabras está usando, cómo las está componiendo, qué tan elocuente es mientras va hablando, y todo eso te permitía perfilarlo. Ahora todo eso sucede rápido porque la interpretación del lenguaje es mucho más rápida y eso lo optimiza muchísimo el caso. Pero eso me lleva como una pequeña intro al caso que yo siento que me ha parecido fantástico, y es usando la misma lógica de análisis de sentimientos. Este es un proyecto que ahorita está funcionando de México a Argentina en casi todos los países, incluido Caribe y creo que de hecho es solo Ecuador, pero Ecuador está por entrar. Pero bueno, es como una empresa, una multinacional bastante grande, que no solo usa inteligencia artificial. Eso es lo interesante, es cómo usamos la inteligencia artificial para poder hacer este caso de uso. Y el cómo lo usamos lo usamos para extraer datos, para entender qué otra data podíamos adquirir de los clientes, para poder hacer procesamientos de cómo esa data realmente impacta dentro de todo lo que tenemos que hacer. Y una vez que tenemos todos los datos, el score es simple. No nos complicamos con el resultado, porque el resultado para el usuario tiene que ser lo más legible posible. Es decir, si yo te digo, mira, acabo de correr un modelo de inteligencia artificial que me sacó que este es tu cliente y que tienes que contarle estas cosas, la primera reacción de cualquier vendedor es ¿por qué? Yo conozco a mi cliente, y en eso obviamente existe un poco de egos, pero es yo conozco a mi cliente y yo veré cómo le atiendo. Versus decirle, mira, estas son las características que definen a tu cliente. Te recomiendo este pitch, pero por favor, atiéndele de esta forma. No automatizamos al 100% el proceso, pero generamos una serie de información alrededor del proceso que permite que el vendedor sea más eficiente, que sepa cómo asesorar al... Esto es para bares, restaurantes, etc. Es un modelo que básicamente, ahora sí, contando un poco más qué es lo que hace realmente todo el proceso, es busca a partir de la dirección del bar, del restaurante, y haciendo todo un cruce de datos, busca las referencias geográficas y datos extras que puede encontrar sobre el restaurante en el que estás. Entonces tú estás comiendo en el restaurante que queda aquí al frente. Ok, vamos con la dirección y el nombre. Buscamos en distintas bases de datos de Google, de TripAdvisor, hacemos un poquito de inteligencia artificial para entender que el nombre obviamente puede ser interpretado de varias formas. Por ejemplo, un restaurante en Google puede decir restaurante, restaurant, res o solo R punto. Todo eso hay que enseñarle a un modelo para que lo sepa interpretar y sepa decir, sí, este es el restaurante adecuado. Incluso en la palabra McDonald's, hay gente que le escribe de 6,000 formas distintas. Hay unos que le ponen un apóstrofe, otros que le ponen un punto, otros que lo hacen con letras grandes, otros que se olvidan de la S al final. Si es que hiciéramos un match simple y sencillo, seguramente llegaríamos a pocos restaurantes, porque no sabríamos si es que lo escribió bien o si es que... Entonces usamos un modelo que hace como un match completamente, se llama como Fuzzy, si mal no estoy, que permite ir cuadrando que realmente estamos viendo los nombres correctos, y que conforme va recibiendo la retroalimentación de que esto no lo había leído bien, va aprendiendo y va corrigiendo para poder entender si es que en Brasil, en lugar de restaurante, a algunos locales les dicen bares o le tienen algún otro nombre especial, y con eso se va como cuadrando toda la información. Solo a partir de eso, nosotros podemos ir a Google y buscar un montón de información. Vamos a TripAdvisor, buscamos un montón de información sobre el bar, sobre el restaurante. Traemos toda esa información y la empezamos a procesar. En el mismo sentido del caso que te contaba antes del análisis de sentimientos, es ok, revisemos los reviews. Hagamos el mismo análisis de sentimientos para los reviews y veamos con qué sentimiento genera este restaurante en las personas. Y por ende, la marca que les está intentando vender estos productos, con qué sentimientos quiere estar atada a su marca.
Y ese caso lo tenemos ahorita desplegado de, como te decía, de México, Argentina. Y es básicamente al final un modelo que les da información a los vendedores para que salgan y sepan cómo asesorar a sus bares, a sus restaurantes en campañas de activación de trade marketing y en algunas cosas adicionales, incluso en cómo preparan su planificación estratégica de cara al próximo año. Tuvimos que correr un montón el último mes porque nos tocaba correr data para todas las ciudades de Latinoamérica y era muy interesante porque la información que les puedes generar y incluso el cómo se la presentas a ratos a la gente influye más en el resultado que la calidad del modelo per se. Entonces era salir, buscar información, sí generar un modelo de calidad, pero lo más importante es cómo le íbamos a contar eso a los vendedores para que ellos lo puedan realmente aprovechar. Y eso obviamente es una perspectiva muy, muy sana e interesante, porque al final del día es lo que decía hace un momento. No estamos reemplazando a los vendedores haciendo campañas de activación. Estamos dándoles herramientas para que sean lo más eficientes posibles en su trabajo. Y en una segunda instancia, ese proyecto está madurando a también tener llamémosle copilot. Si es que hay algún problema de trademark, no es mío. Yeah. Pero digamos, hablemos de un copilot. Es a partir de esa información que tenemos sobre el bar, sobre el restaurante, ¿qué puede empezar a inferir un modelo de LLM? ¿Cómo le enseñamos a ese modelo a que realmente llegue con la data, le asesore al vendedor, pero empiece a tener una conversación con el vendedor de qué ideas pueden funcionar? ¿Cómo le puede asesorar mejor a su cliente? Entonces, es útil el dato de que en ese restaurante consumen personas y usualmente está transitando alrededor de ese restaurante personas de entre 20 y 30 años. Sí. ¿Qué significa eso a efectos del producto que yo quiero vender?